Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a Dios en esta hermosa mañana que nos da la oportunidad, queridos hermanos, de traer una palabra de vida para nuestra vida. Por eso os damos gracias a nuestro Dios, porque Dios es bueno. Dios es grande en misericordia, Dios es tan precioso, queridos hermanos, que en nuestra vida siempre nos da la oportunidad, queridos hermanos, de vivir una vida llena en el Espíritu de Dios. Pero para que estas cosas alcancen, queridos hermanos, tenemos que ser muy realistas, tenemos que vivir una vida de acuerdo a la voluntad divina. Tenemos que vivir una vida, hermano, conforme a lo establecido por Dios. Tenemos que vivir una vida, queridos hermanos, buscándolo siempre, queridos hermanos, siempre que nuestro Padre Celestial se manifieste en nuestros corazones todos los días. El Evangelio es muy extenso. El Evangelio no es iglesia. El Evangelio no es cantar. El Evangelio no es danzar. El Evangelio, queridos hermanos, no es, ni tan siquiera en veces es escuchar una palabra. El Evangelio, queridos hermanos, es vivir una relación conforme al Espíritu de Dios. Por eso es importante entender que en nuestra vida, queridos hermanos, siempre tiene que ser en una constante comunión, en una constante relación con el Señor. Porque en este camino, queridos hermanos, lo que importa en este tiempo es vivir una vida conforme a la voluntad divina. Es vivir una vida conforme a los estatutos y mandamientos que Dios nos da todos los días. Que pongamos por obra, que vivamos una vida de acuerdo a su bendita voluntad. Que vivamos una vida, hermanos, dispuestos realmente a cambiar nuestro corazón, dispuesto a cambiar nuestra vida. Por eso hay que pedirle a nuestro Padre Celestial que en esta mañana nos ayude a cambiar Dios nuestro corazón. Nos ayude a cambiar nuestra forma de pensar. Nos ayude a cambiar nuestro Señor nuestras veces, como pedirle al Señor que tengamos unos buenos ojos. Porque en veces el hombre, queridos hermanos, se imagina cosas. Piensa, queridos hermanos, que todo lo que piensa cree que es una verdad. Son mal pensados. Vivimos en un tiempo, queridos hermanos, muy equivocado para mucha gente, muy equivocado. Una vida, hermano, completamente fuera de los propósitos divinos. Por eso es importante, queridos hermanos, que mantengamos una relación para con el Señor. Todos los días, por eso levántate y decirle: Señor, cambia mi corazón, mi mente, mi forma de pensar. Este corazón duro, a veces esta mente dura. Porque, queridos hermanos, a veces el hombre no entiende los propósitos divinos y vive en una vida sumergida en creencias y no en experiencias. Nuestra vida tiene que ser sumergida cada día más en el amor del Señor. Yo, como siempre lo he dicho, hermano, yo me alejo de la gente conflictiva. Me alejo a mí no me gusta la gente conflictiva. Yo prefiero estar solo queridos hermanos, que tener gente que nada más te calienta la cabeza. Y no es que yo los desprecie, hermanos, sino que a mí no me gusta. Porque son gente que enferma. No me gusta la gente asfixiante. O sea que uno a veces tiene que soportarlos porque creen que es el deber del Hijo de Dios soportar a las personas hasta no aguantar, hasta uno en vez de estallar, y hermano, y creer que eso es el Evangelio, aguantar, en vez de creer que eso no, queridos hermanos, cada quien tiene un papel. Delante de Dios cada quien tiene un papel. Si una persona no te quiere hablar, no te hable, hermano.
es porque tienen conflictos dentro de su corazón. Las personas que dejan de ser, que antes eran armoniosas, antes eran una unidad, es porque dejaron de tener una conexión con el Señor. Algo que el Espíritu me habló es que el que deja de tener una relación con Dios también lo tiene con su hermano, afecta a su hermano. Las personas que dejan de tener una relación con el Espíritu de Dios son personas que de una manera están desconectados del Espíritu de Dios, están desconectados con el Señor. Una persona que le hace mal a otros en su relación, creo que lo peor que puede pasar en la vida de un hermano, de alguien, hermano, es la afectación de una relación, de una armonía, de que lo que antes era algo de luchas juntos, algo de caminar juntos, y hoy, queridos hermanos, nada más porque de repente alguien se le deja de tener en la comunión con el Señor, su relación, su comunión, su trato ya no es el mismo. Es porque está desconectado delante de Dios. La salvación es una relación con Dios. La relación con nuestro Señor Jesucristo. Pero ya no tienen la misma relación. Es porque están desconectados con el Señor. La salvación es una relación con Dios y con el prójimo. Por eso vivimos tiempos donde los hombres creyentes, estos tiempos van a ser la gente se odiará. Eso es lo que dice en el libro de Mateo 24. Dice que una de las profecías, y por eso tenemos que buscar nosotros que nosotros no se cumpla lo malo. Lo que la Escritura enseña, hermano, que no se cumpla en nosotros la apostasía, que no se cumpla en nosotros situaciones negativas. Porque si eso sucede, queridos hermanos, ya entramos en un proceso, en un camino de perdición, en un camino de condenación. Y aún con la misericordia de Dios, hermano, la salvación puede estar ahí. Pero nos vamos a perder de una gran, maravillosa manifestación, hermano, de irnos con el Señor. Porque todo lo que hacemos hoy, queridos hermanos, es con el propósito de irnos con Él, de mantenernos. Porque la Escritura dice que sin la paz y la santidad nadie verá al Señor. Así que cuando el hombre creyente pierde su relación con sus pastores, con los hermanos, con su propia familia, con su esposo, con su esposa, su relación está tronada delante de Dios. Su relación está quebrada delante de Dios, hermano. No tiene una buena relación con Dios. Todo el que no tiene una buena relación con Dios va a afectar su relación con los demás, sea quien sea con los pastores, sea, queridos hermanos, con los hermanos, sea con su propia familia, sea con los demás. Pero sí tiene buenas amistades con la gente que anda torcida, con la gente que anda desordenada, con la gente que anda, hermano, que anda mal. Pues en el libro Mateo 24 dice, queridos hermanos, dice, entonces os pegarán en tribulación y os matarán y serán aborrecidos todos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y otros dice, perdón, hermano. Ay, Dios mío. Ay, perdón, hermano, me vino una alergia. Dice, y unos a otros se aborrecerán. Una de las señales en el tiempo final es el odio, es la división, es el alejamiento, es el distanciamiento. Para estos tiempos finales, la gente dejará de ser la misma. Vivirán tiempos de distanciamientos, serán gente cortantes, será gente que romperá la unidad, romperá la armonía. Vean que en el tiempo final dice, y a muchos engañarán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, dice. Aquí dice que habrá muchos falsos profetas. Lo que está diciendo es que habrá muchos falsos creyentes. Muchos falsos creyentes que
hablará del Cristo, hermano. Mucha gente habla del Cristo, mucha gente habla del ser cristiano. Nosotros no hablamos de ser cristianos, hablamos del Cristo, de estar en Cristo. Pero alguien que esté en Cristo no puede odiar a su hermano, no puede dividirse con su hermano. A menos, hermanos, que las personas sean conflictivas. Uno a veces quiere estar con las personas, pero ellos prefieren otras amistades. Son cortantes. Y ahí vemos mucho daño porque acá dice, y muchos falsos profetas y os engañarán, y por haberse multiplicado, dice la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero vean lo que dice en el 10, dice, unos a otros se aborrecerán. Habrá mucha división, mucho distanciamiento, mucho alejamiento. Y como dice también la bendita palabra, que no solamente, hermano, esto dice que eso es por causa de sus propios mandamientos, no es por causa del mandamiento de Dios, sino sus propios mandamientos. Cuando el hombre establece sus propias formas de que es que así lo voy a hacer, y es que así, no, hermano, uno debe de ser participativos en todos. Por eso el Señor nos enseña, queridos hermanos, que en este tiempo la gente tendrá actitudes de división. Es profecía, y todo lo que es profecía se va a cumplir. No esperemos que esto no es un libro, hermano, que es un libro de cuentos. Cuando habla de eso es que piensen que no se va a cumplir, queridos hermanos, sino que esta misma palabra se va a cumplir en la vida de mucho creyente que se desconecte del Espíritu de Dios. Hay mucha gente desconectada que ya no son los mismos. Te hablan si quieren. Ya no tienen esa relación. Ni en la iglesia tienen esa misma relación. Por eso en el libro de Marcos 7, versículo 6, dice, bien profetizó. Dice Isaías, bien profetizó de vosotros, hipócritas, como está escrito. Este pueblo, dice, de labios me honra, pero más su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Otra versión dice, pues en vano me adoran. Su adoración es hipocresía, dice. Su adoración es hipocresía. ¿Por qué mencioné este versículo? Porque la palabra división o los que causan división significa igual. En este tiempo, queridos hermanos, la gente dirá, soy cristiano, soy hijo de Dios, soy una hija de Dios, soy un hijo de Dios. Pero saludará, te hablará por compromiso, perderá toda relación con sus hermanos, ya no será el mismo, ya no será la misma. ¿Saben por qué? Porque hay una desconexión con el Señor. Aparte se va a cumplir esta profecía. Se cumplirá esta profecía, la profecía, queridos hermanos, donde honran a Dios solamente de boca. Mucha gente va a la iglesia diciendo, pues yo voy a la iglesia por Dios, no por los hermanos. Yo voy a esa iglesia solamente por Dios, si no ya me hubiera ido. Hermano, usted se va y le van a dar azotes. No es que se vaya de una iglesia, nadie le está amenazando que se vaya de una iglesia. Jonás no se fue de una iglesia, Jonás huía de la presencia de Dios. Cuando alguien huye de la presencia de Dios es porque no quiere hacer lo correcto, quiere vivir bajo sus mandamientos, quiere estar bajo su propia voluntad. Por eso dice, hermano, que Jonás, si alguien tiene Espíritu Santo, como Jonás, que Jonás significa paloma, significa alguien que tiene Espíritu Santo, es imposible que huya de la presencia de Dios. Y cuando hablamos de la presencia de Dios, no estamos hablando, queridos hermanos, ahorita estamos hablando de la gloria de Dios, estamos hablando de la presencia. Por eso la palabra presencia de Dios significa la gloria de Dios también, la manifestación de Dios. Alguien que tiene la manifestación de Dios, la manifestación del Espíritu, la manifestación del Cristo bendito en su vida,
Es imposible que huya de la presencia de Dios. Es imposible que no refleje la gloria de Dios. Por eso, ¿qué tan importante entonces es entender que la presencia de Dios, la gloria de Dios, ¿dónde se va a reflejar? Por eso dice en el libro de Juan 17, versículo 20: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de Dios, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo se les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y los que has amado, dice, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Vean lo que dice: la gloria que me diste, tu presencia que me diste, yo se lo he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Jonás, ¿de qué se desconectó Jonás? Jonás no quería ir con los habitantes de Nínive. Los consideraba gente mala, gente pecadora. Hay personas que sienten celos por las demás personas. Espero que usted no sea una persona celosa, porque los celos pueden matar a una iglesia. Los celos pueden destruir a una iglesia. Los celos es tan enfermizo, tan dañino. Hay dos tipos de celos: los celos por un hombre o por una mujer, y los celos, queridos hermanos, y los celos de la compañía. Los celos de que alguien llegue, queridos hermanos, y se comprometa con el Señor, empieza a involucrarse en el Señor, y la gente empieza a tener celo. ¿Acaso no? ¿Sabe por qué Dios provocó celos en la vida de Israel? Provocó celos, queridos hermanos, porque ellos habían dejado de hacer su función. Habían dejado de hacer su función. Hay gente que no quiere ayudar. Hay gente que no quiere servir. Hay gente que tira su ministerio. Pero cuando llega alguien, queridos hermanos, y empieza a fluir, empieza a trabajar y empieza a hacer todo, se empiezan a manifestar un celo. Pero no es un celo, se llama envidia. A Jesús lo mataron por envidia. A Jesús lo aborrecían por envidia. Porque Dios estaba ocupando su lugar de ellos. Por eso dice: la gloria que me diste yo se lo he dado, para que sean uno. ¿Sabe que una de las cosas que Jonás no quería ir con los Nínive? Con los de Nínive, hermanos, porque él odiaba a las personas. Él hacía acepción de personas. Es imposible que alguien tenga, hermano, Espíritu Santo, no tenga amor por las almas, no tenga amor por la gente nueva, no tenga amor por la gente, hermano, por su propia familia. Es imposible. Pero lo que estamos diciendo, queridos hermanos, es que la gente se ha desconectado del Espíritu de Dios. Y a mí el Espíritu me dijo hoy, el que se desconecta de su relación con Dios, también lo hará con su prójimo. También, hermano. Y a muchos el diablo los ha engañado. Por eso no entendieron la salvación. Porque la salvación es un llamado a la unidad. Antes nosotros vivíamos, hermano, odiándonos, peleándonos, insultándonos, ofendiéndonos. Y la pregunta es, hermano, ¿por qué todavía dentro de la iglesia de Cristo, o aquellos que se dicen cristianos, aquellos que se dicen hijos de Dios, tienen esa misma actitud todavía? Tienen esa misma actitud, cuando la salvación es un llamado a la unidad. No al odio, no a la división. La
salvación es un llamado, hermano, a la armonía entre hermanos y con las demás personas. Eso lo dice en el Salmo 15. Aún hay cristianos, hermanos, que viven peleándose con sus vecinos. Es imposible decir que uno es cristiano y va a la iglesia solamente por Dios, pero no por las personas. No, eso es... ¿Por qué? Porque el Señor dijo en el libro de Juan, primera de Juan 4:20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano es a quien ha visto. ¿Cómo puede amar a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Ame también a su hermano. Por eso dice que en Mateo 24, dice, os entregarán unos a otros. Entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. La salvación que Dios nos dio, primeramente, es hacernos uno con Él. Y cuando entendemos, hermanos, que somos uno, tener que Cristo esté en nosotros, nos hace uno con el prójimo. Nos hace vivir la unidad perfecta. Para que sean, dice, para que yo en ellos, para que sean perfectos en unidad. No dice que sean unidad, sino que, hermanos, de que tengan una unidad perfecta. Y la unidad perfecta es la unidad con el Padre, la unidad con el Hijo, la unidad en el Espíritu Santo, pero incluido el prójimo, tu esposo, tu esposa, tus hijos, los hermanos, los pastores. ¿Cuánta gente dejó de trabajar con los pastores? ¿Cuánta gente dejó de echarle la mano a los pastores? ¿Cuánta gente ha abandonado a los pastores? Aunque eso es profético también. Que muchos abandonarán y dejarán solo al Padre, dejarán solo al Hijo, dejarán solo la obra de Dios. Mucha gente lo va a hacer, queridos hermanos. Es profético. Por eso dice que apostatarán de la fe. Dejarán de servir, es una apostasía. Dejarán de fluir, es una apostasía. ¿Por qué razón? Porque a ellos les importa más que la gente camine en tinieblas, no que camine en la luz. La gente que dejó tirado un ministerio, la gente que dejó tirado un servicio, que deja tirado una gracia, lo que quiere es que el pueblo camine en tinieblas. Claro, Dios no se lo va a conceder, ese fue su deseo de ellos, pero ellos terminaron en las tinieblas y no el pueblo de Dios. Por eso dice en Proverbios 29, versículo 18, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Donde no hay dirección, dicen, divina, no hay orden, dice otra versión. No hay orden, no hay luz. Y cuando hablamos de profecía, ¿por qué aquí vamos? El pueblo se desenfrenó en los días de Moisés. ¿Por qué? Porque Aarón no les enseñó la armonía, la unidad. No les enseñó, queridos hermanos, el amor al prójimo. No les enseñó, queridos hermanos, que cualquier acto individuo iba a afectar a su propia familia. No enseñó a sus hijos, a su esposa, a su esposa. Amar, amar, amar. La salvación hermano, es aprender a amar. El que tiene a Cristo, pues dice que Él nos amó. Por eso dice en el libro de Juan, queridos hermanos, en primera de Juan nos enseña de que el que es nacido de Dios ama. Porque Dios es amor. Porque Dios es amor. Y si Dios es amor en nuestra vida, hermano, nosotros debemos de haber aprendido el amor a Dios. Y el amor a Dios es, dice en primera de Juan 4, dice 7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Qué es la salvación? La salvación es aprender a amar.
La salvación no es causar división. La salvación no es, queridos hermanos, creernos mejor que los demás. Gente que, hermano, que Dios puso su Santo Espíritu. ¿Por qué Jonás tuvo tanto problema? Jonás no le gustaba que hubiera gente nueva en el reino de Dios. Si llegaba gente nueva, enseguida se encendían los celos. Enseguida se encendían los celos. Hermano, Dios no va a estar esperando a la gente que se ponga las pilas. Dios tiene que hacer que la obra de Dios prospere. Mucha gente no lo entiende, que Dios va por encima de todos y contra todo aquel que se opone a la palabra de Dios. Es que no me pongo así. Al dejar de fluir, al dejar de hacer tu función como hijo de Dios, ya estás oponiéndote, porque Dios nos llamó a ejercer una función. Por eso el que dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso. Es lo que dice en el libro de Mateo. Es lo que dice ahí, hermano. ¿Por qué? Porque dejaron de amar. Se aborrecerá. Son gente que causará división. De repente son gente que habrá lejanía. Ya no serán los mismos. Y esto es tremendo, porque la palabra dice que la gloria que me diste, la gloria significa la manifestación de Dios. Ya la gente no se alegra hoy porque hay un nuevo. No se alegran porque la gente está creciendo. Aparecen las envidias, aparecen los celos. Hoy la gente no se alegra, queridos hermanos, porque haya nuevos servidores. No se alegra. Dios siempre va a ayudar a los pastores añadiéndole gente trabajadora, gente que se ponga al servicio de Dios. La palabra gloria significa fama, significa renombre, significa honra. La gloria de mi Señor Jesús, la gloria de mi Señor Jesús, cuando estaba con el Padre, era la unidad. Por eso Él decía siempre, mi Padre y yo hasta ahora trabajamos. Qué rico escuchar a un creyente decir, mi Padre, o sea, con mis pastores, estoy echándole la mano en todos mis pastores, estoy echándole la mano en la obra de Dios, estoy entregado a la obra de Dios, estoy con mi Padre Celestial y le estoy trabajando, estoy haciendo lo que Él me pide. Porque amo a los hermanos, porque amo la gloria, quiero ver la obra crecer, quiero ver mi vida crecer, quiero ver a mi familia crecer espiritualmente. Quiero ver crecer mi vida, por eso trabajo con Dios, porque me pego a Dios porque quiero ver crecer mi espíritu, mi alma, quiero verla prosperar. Quiero ser salvo, quiero ser limpio, pero tengo que mantenerme en la unidad con mi Señor. Por eso la gloria de mi Señor Jesús, hermano, era el carácter, su carácter, esa gloria manifestación y el mayor carácter de nuestro Dios, su amor de nuestro Padre Celestial es la unidad. Pero aquel que no le gusta estar con Cristo, no es que la gente dirá, a mí me gusta estar con Cristo, pero no me gusta estar con el nuevo, no me gusta sentarme junto a los nuevos, no me gusta saludar a los nuevos, no me gusta saludar a mi vecino, no me gusta saludar a mi vecina, no me gusta saludar a nadie, vivo encerrado, no me gusta compartir con nadie. Oh. Está profetizado que en este tiempo la gente vivirá una vida separada, alejada, dividida. Una vida sin Él. El que no le gusta estar con los demás, tampoco Cristo está con él. Tampoco. Son muchas causas lo que hace que el hombre, queridos hermanos, viva una vida separada. Viva una vida que no le guste estar con los demás. Pero puede ser el pecado, puede ser la idolatría,
Porque el pecado es la separación de Dios. La desobediencia es la separación de Dios. La idolatría, los celos, el odio, la amargura, la falta de oración, la falta de obediencia a la palabra hace que el hombre viva separado. ¿Y sabe qué va a afectar cuando el hombre no tiene esa comunión con el Señor? Lo primero que va a afectar es su relación con los hermanos. Va a afectar su relación con su esposo, con su esposa, con sus hijos. Va a ser gente convenenciera, se va a juntar con quien les conviene. Por eso habla de que engañarán, dice que habrá muchos falsos profetas que engañarán a muchos. Dice en el libro de Judas 1:19. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Hay gente que ya no participa. Hay gente que ya no está involucrada. ¿Por qué razón? Porque dejaron de tener comunión con el Señor. A lo mejor dirán, yo oro, yo leo, yo busco. Ciertamente, pero no hay entendimiento. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque no puede haber una persona que ora, la que manifiesta. Cuando usted ve que cuando mi Señor Jesús sube al monte de los olivos, en el libro de Lucas 9:28, esa oración, ¿con quién estaba él platicando? Con el Padre, el Hijo. Estaba el Espíritu, estaba Moisés, estaba Elías. Estaban los discípulos. Esa gloria, ¿cómo lo reflejó? Lo reflejó en un trato amable, cordial, de amistad, para con los demás. Por eso es imposible, siempre estaba ministrando, siempre estaba anunciándoles a la gente lo que el Padre, profetizándoles lo bueno, porque en él había el celo de Dios. Amaba a los hermanos, amaba a su esposo, amaba a su esposa, siempre le estaba transmitiendo una palabra de bendición, siempre, hermano, estaba transmitiendo a sus hijos, estaba transmitiendo a los demás una palabra de bendición. ¿Por qué? Porque el que sube a orar, el que siempre enseña algo. ¿Sabe qué es lo que enseñan, queridos hermanos? Enseñan el amor. No los celos, sino el amor. Enseñan el amor, enseñan la unidad y enseñan la armonía. Por eso Moisés dijo, ahorita le voy a mostrar, ¿por qué Moisés dijo, yo quisiera que cuantos fueran como tú, que tuvieran celos de mí? Como deseáramos que, hermano, que el pueblo de Dios, los cristianos de Dios, la gente que se dice que es cristiana, la gente que se dice que es hijo de Dios, hable del amor, hable del perdón, hablen de la armonía, hablen de la unidad, hablen de no perder esa característica de alejarnos y apartarnos de los demás, de dejar de ser los mismos. Dios mandó que nos apartemos del pecado, mas no de los hermanos, mas no de la gente. El pecado, hermano, no lo tienen los demás. El pecado mora en las personas. Las tentaciones no lo tienen los demás. Las tentaciones están en las personas. Somos nosotros que nos tenemos que alejar en nuestros corazones de esas actitudes, no de las personas. Dice que estos son los que causan divisiones, los que no tienen el Espíritu de Dios. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, y conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y conservaos en el amor de Dios, en ese amor. Dice, orando en el Espíritu Santo, manteniéndose en esa santísima fe.
para no causarte, dice, división. Y es interesante, hermano, porque la palabra división viene en el griego de apodiorizo, que significa hacer distinción, significa desunir, lo contrario a unir, desunir. Significa partirlas, que haya partidos, que se fragmente. Cuando una persona se separa de otra, también significa intriga, causa intriga. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué le hice? ¿Por qué ya no es la misma? Fíjese, hermano. Un resultado, hermano, que dice que oculta, dice acción que se ejecuta con astucia ocultamente para conseguir un fin. Suscita interés, enrollo, significa embrollo. Oye, ¿qué le pasa? Ya no es la misma, ya no es el mismo. ¿Y qué le pasa? Ya no se junta con los demás. Antes participaba, hoy no. Ya no tiene comunión con los hermanos. Ya no tiene comunión con las hermanas, con los hermanos, con su familia. La desconexión, el que se desconecta con Dios, afecta su relación con los demás. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque por eso dice que aborrecerán, que aborrecen la compañía. ¿Sabe qué significa aborrecer? Aborrecer significa, ya no quiero estar a tu lado, no me gusta estar junto a ti. Yo no te odio, pero ya no me gusta estar junto a ti. Mejor de lejitos. Y hola, de lejitos. Te saludan cuando quieren, te hablan cuando quieren. Ya no participan. Es una desconexión en el Señor. Por eso el Señor dijo, hermano, muchos causarán división. División significa desunirse. Causarán intrigas a base de mentiras, desprecio. Lo que el Señor dijo es que ya no reflejan. Ya la gente ya no refleja la gloria de Cristo. No refleja la gloria de Cristo en su vida. Ya no reflejan el carácter de Cristo en su vida. ¿Cómo lo hacen? Un cristiano debe de hablar de unidad. Un cristiano debe de hablar de armonía. Un cristiano debe de amar al prójimo. Debe de amar a las personas nuevas. Debe de amar a las personas que se convierten a Cristo. Deben de ser personas cordiales. Un cristiano es aquel que no se encela porque otros llegan. Un cristiano es aquel, hermano, de que debe de orar, debe de clamar, debe de intervenir. Un cristiano, hermano, es aquel que refleja la gloria de Cristo, y la gloria de Cristo es la unidad. ¿Qué vino hablando mi Señor Jesucristo? Dice que ¿qué mandamiento había desde antes, queridos hermanos? Un mandamiento que Él vino a enseñar, que había desde antes. ¿Sabe qué mandamiento era ese, hermano? Era amaos los unos a los otros. Amaos los unos a los otros. Ese es el mandamiento eterno. Ese es el mandamiento eterno. Amaos los unos a nosotros. Eso es lo que Dios había mandado. Por eso dice, hermano, que dice, todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida, y sabes que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Y en esto, como conocido el amor que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos de poner nuestras vidas por los hermanos. Debemos de amar a los hermanos. Debemos de amar a las personas, porque son almas. De no quebrantar esa relación, esa unidad, no hacer acepción. Por eso hay de aquellos que hacen acepción de personas, que se sientan con unos y no llaman a los otros, no los involucran. Tienen un trato especial con unos, con los demás no. Los que tenemos que involucrar a nosotros y sentar a nuestra mesa son los que están alejados. Usted, cuando se sienta, hermano, en una iglesia, ¿con quién se sienta? ¿Con los mismos?
está haciendo acepción de persona. Rechaza a las personas. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Esos falsos cristianos que no enseñan la unidad y la armonía. Por esos falsos cristianos, está hablando de los líderes, pastoras, pastores, ayudas, gente que los usa el Espíritu de Dios y hacen acepción, no invitan a los demás a convivir con ellos y a hablar de la importancia de la unidad, de la armonía. Son falsos cristianos, son falsos ministros, son falsos. Son falsos. Porque dice que vendrán estos falsos, hablarán de todo menos de unidad, menos de armonía, menos de estar juntos, de participar juntos como lo hacía la iglesia de Hechos. La iglesia primitiva, todo lo hacían juntos, comían juntos, participaban juntos, tenían las mismas cosas en comunes, tenían el mismo sentir, dicen Hechos 2:42. Compartían la palabra, no los chismes, no las murmuraciones, no la vida de los demás, comiéndose la vida. Por eso en el libro de Juan, en el libro, de Gálatas, dice que en este tiempo la gente, en lugar de estar hablando la bendita palabra de Dios, hermano, el estar hablando de las cosas que Dios está haciendo, de la importancia de ganar almas. La Escritura dice que en este tiempo, dice en Gálatas 5, en el versículo 14, porque toda la ley en esta una sola se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta ley se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mira que no consumáis los unos a los otros. O andáis en el espíritu y no satisfacéis los deseos de la carne. Son bien carnales. Se andan comiendo a la gente, en lugar de enseñar la unidad, la armonía, el perdón. Se andan comiendo a la gente. No reflejan la gloria de Dios, no reflejan el carácter de Dios, no reflejan ese carácter, no reflejan que tienen a Cristo en su vida. Son falsos cristianos. Son falsos ministros, falsas pastoras, porque no se debe decir pastoras, son mujeres de los pastores. Pero digamos que es válido en el término de una cabeza pastoral. Pero no reflejan la gloria de Dios. Una persona que ora, que escucha la palabra y lee y la entiende, no puede hacer acepción de personas, no puede haber celos en ellos, no puede haber distinción en ellos, porque no reflejan la gloria de Dios. La salvación es una relación con Dios, pero primeramente lo es con el prójimo. Si queremos que lleguen gente nueva al lugar a participar, se encelan de ellos. Queremos que la gente no se vaya. Hay gente que no saluda, queridos hermanos, en las iglesias. No saludan. Nos dicen: qué bueno que estás aquí. Qué terrible que haya gente así. No saluda a los que llegan. No armonizan con los que llegan. Porque su intención en su corazón es destruir la obra. Su intención en su corazón, hermano, es que la gente se vaya. Porque no reflejan la gloria de Cristo. Los que hacen acepción de personas, ven tú y nos vamos a sentar y que los demás. No, hermano, eso es incorrecto. Hay que llamar a los que nos caen mal. Dice, si quieres, hermano, dice que bendecir a tu enemigo, dale de comer siéntate con tu enemigo. Para que aprendas tú a amarlo, que él aprenda a amarte a ti. Para que aprendas tú a amarlo. Y por eso dice que cuando tú des de comer a alguien, ayudes a alguien, no se lo des a alguien, queridos hermanos, que dice que te devuelve el favor. Devuelven a alguien que no te va a devolver el favor. Mucho creyente no entiende la importancia de la armonía, la unidad, para esa unidad perfecta. El que tiene a Cristo en su vida se goza de la obra de Dios,
se goza de la salvación, se crece que las almas están creciendo, Dios envía salvos. Estamos viviendo tiempos muy delicados. Hombres cristianos, hombres que se dicen hijos de Dios, pero no reflejan el carácter de Cristo, no reflejan el amor por las almas, sino un celo terrible. La salvación es hacernos uno con el Señor primeramente. Por eso, cuando tú vienes a Cristo, ven a Cristo, recibe a Jesucristo como tu Salvador, para que te hagas uno con Él y aprendas, queridos hermanos, a no odiar, aprendas a amar. Por eso dice que el que ha nacido, dice que Dios es amor y el que ha nacido ama. Aprendas a amar. Aprendas a amar y no a tener celos por las personas. No beneficies a nadie que si eres celoso. No beneficies a nadie. La salvación es hacernos uno con el Señor. Cuando estamos ya en Cristo, queridos hermanos, nos hacemos uno con los demás. Antes de venir a Cristo, nos hacemos uno con Cristo. Lo recibimos en nuestro corazón y nos enseña primeramente. El primer mandamiento es: amarás. Amarás. Amarás no dice de boca, amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu. En espíritu y alma y cuerpo. Manifestarás realmente un amor, no un interés, no una apariencia. Por eso digo hipócritas, dijo el libro de Isaías. Bien profetizó Isaías, hipócritas. Que en este tiempo la gente me honrará de labios. Alabará de labios. ¿Por qué razón? Porque odian, aborrecen a las personas, no tienen comunión con las personas, hacen acepción de personas, son los que causan división. El que tiene afectada su relación con Dios, la tiene afectada con su prójimo, ya no es el mismo. Han dejado muchas cosas. Ya no reflejan la gloria de Dios. Por eso la gente busca amistades que están equivocadas. Por eso el Hijo de Dios no puede estar alejado de Dios. Siempre en armonía, siempre en unidad. Pero hay que dejar de estar hablando mal de los demás. Hay que dejar de comerse a los demás. Sus conversaciones ahora son otras, ya no es para hablar ya no son profetas, ya no son hijos de Dios. Hermano, que esos profetas son aquellos que hablan. Miren lo que dice en el libro de Números 11 cuando dijo Moisés: ¿tú tienes celo de mí?, le dice a Josué. Entonces, 11:23 dice: entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? ¿Acaso verás si se cumple mi palabra o no? Mira que Jehová habló a Moisés: ¿acaso se ha cortado mi mano? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Vean que estaban los profetas. La gente será engañada por falsos profetas. Falsos cristianos que no enseñarán la unidad, que no enseñarán la armonía, que no enseñarán estar bien con el Señor y con su hermano. No lo enseñarán, y estos son hipócritas. De su boca no va a salir esta enseñanza, porque no son los que causan división, no los que causan unidad. Entonces Jehová descendió de la nube y le habló, y tomó el espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, dice, profetizaron y no cesaron. Fíjese, hermano, tomó, que dice, del espíritu ¿de quién? Del espíritu de Moisés. ¿Saben por qué hizo esto el Señor? Queridos hermanos, para ver si tenían, hermano, el mismo espíritu de Moisés. Y resulta de que no.
porque ellos profetizaron carne. Ellos le profetizaron a la gente una desunión terrible. Dice que no cesaron de profetizar. Habían engañado a la gente y había quedado en el campamento 2 varones llamados, uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Dice, estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo y profetizaron en el campamento. Entonces Moisés, y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Medad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío, Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió, ¿tú tienes celo de mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiese su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos, y vino un viento, y vino el viento de Jehová. Y él y los ancianos de Israel, y vino un viento, y trajo los codornices del mar, y los dejó sobre el campamento. Un día de camino a un lado, y un día de camino al otro, alrededor del campamento, así los 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo se levantó. Vea lo que dice, hermano. Se levantó todo aquel día y toda la noche, y todo el día siguiente recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones, y las tendieron hacia lo largo alrededor del campamento. Y aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en él, y hirió Jehová al pueblo con la plaga muy grande. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hattaavah, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Ahí sepultó un pueblo codicioso. Qué tremendo, porque queridos hermanos, acá dice que ellos profetizaron. Estos 70, eran 68, profetizaron, queridos hermanos. Le profetizaron a la gente que estaba en el campo. Campo se representa la tierra. Vean que el Señor dice que también puso la profecía, la puso en estos 2 ancianos que se quedaron en el campamento. Cuando el Señor puso su espíritu en la vida de ellos, de los 68, es para probar si tenían el mismo espíritu de Moisés. Puso el mismo espíritu en los otros 2 hombres que habían quedado en el campamento. Y estos 2 profetizaron a Moisés, no profetizaron al pueblo. Profetizaron a Moisés. Y estos 2 profetizaron a Moisés diciéndole que Edad profetizó que Moisés moriría y que Josué él que iba a conducir, hermano, el pueblo hacia la tierra santa. Medad profetizó que los codornices se levantarían y alcanzarían al campamento de los judíos. Profetizaron palabra del Señor. Profetizaron lo que el pueblo iba a hacer contrario, lo que iba a pasar en la vida de Moisés. Pero estos otros profetizaron, hermano, profetizaron carne, que comieran carne. Unos profetizaban amor, otros hablaban odio, división. ¿Qué dijo Moisés? Ojalá todos fueran profetas, ojalá todos hablaran de parte de Dios. Ojalá los cristianos, los hijos de Dios, hablaran de armonía, hablaran de unidad, hablaran de amor al prójimo, hablaran sin hacer acepción de persona. Ojalá el pueblo profetizara, tuviera un espíritu de amor,
Ojalá los hijos de Dios hablaran, hermano, realmente de una vida de armoniosa, de una vida de caminar juntos, de una vida, hermano, de hacer las cosas juntos. Pero hoy dice que muchos están hablando de comiéndose unos con otros, hablando de carne. Otros están hablando del Espíritu, de lo que Dios está haciendo, queridos hermanos, en la obra de Dios. Unos se están esforzando, queridos hermanos, a hablar de la unidad, de la armonía, del perdón, de la reconciliación. Y otros están cómense, hablándose, esos son sus temas. Y dice que estos perdieron la relación con Dios y con su prójimo. Mas los otros dos, queridos hermanos, se mantuvieron profetizando, dando palabra que el Señor les había dado. Por eso significa, hermano, edad significa Dios amado. Dios amado. Medad significa cariñoso, significa afectuoso. La gente que ha amado. La gente también significa ser ejemplo de amor, ser ejemplo de unidad, ser ejemplo de servicio. Eso significa medad. Eso significa medad, cariñoso, amante de Dios, amante de los hermanos. Y eldad significa amar, símbolo de amor. El otro era símbolo de ejemplo, símbolo de ser hermano, de tío, de padre, de amigo. Eso significa, queridos hermanos, eldad. Los otros no tenían los símbolos de amor, de cariño, de afectuosos a los demás. Al Padre, del servicio a Dios, no lo tenían. Por eso profetizaron. Dios puso su espíritu para ver quién estaba de parte de Dios a través de Moisés y quiénes estaban a favor de las gentes. Estos falsos profetas llevaron a ¿qué? Llevaron a que un pueblo, engañaron a un pueblo a que comieran carne, que se odiaran. Por eso la gente que Dios usa, a la gente con mayor entendimiento, y estén engañando a la gente, hablándoles hablan de todos menos de unidad y armonía. No, hermano, estos son los próximos engañadores de este siglo. Falsos cristianos, falsa profeta, falsa pastora, falso pastor, falso apóstol, falso de todo. Porque en este camino no hay acepción de personas. Que en lugar de enseñar la unidad y la armonía, el amor, el caminar juntos, echarles, estaban hablando de lo contrario, actuando de lo contrario. Perdieron su relación con Dios. Y así lo harán también con los demás. Qué rico, hermano, que sean carnales, ¿verdad? 1 Corintios 3:1, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces ni son capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y divisiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Uno diciendo el uno, yo ciertamente soy del Pablo, otro de Apolo. ¿No son carnales? Claro que son carnales. No son capaces de hablar palabras del Espíritu. Estamos en un tiempo donde muchos lo que menos saben es el amor. Lo que menos van a enseñar es el amor. Lo que menos van a enseñar es la unidad, la armonía. Causarán división. Vuelve a casa, hermano. Y sobre todo vuelve a tu comunión, tu relación para con Dios. El primer mandamiento de un hijo de Dios es el amar los unos a los otros. El amor a tu prójimo como a ti mismo. Porque
¿Cuánta gente no va a engañar por haber? Y muchos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Cómo los engañaron? Entrega a tu hermano, habla mal de tu hermano, aborrece mal de tu hermano, peleate con ellos. Están siempre en el chisme, en la murmuración. Y a los que estamos haciendo lo bueno, hermano, ya ni nos pelan, ni nos quieren hablar. Se alejan de nosotros. Bueno, es profético. Por eso Moisés dijo, ojalá le dijo a su ayudante, ojalá le dijo a Josué, fueran como tú. Tú tienes, fíjate que él dijo, tú tienes celo de mí. Ojalá todo el pueblo fuese profese que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Solamente dos hablaron de unidad. Solamente dos hablaron de unidad. Aquellos que habían nacido en el amor, que era Medad y Eldad, que saben del amor, que han nacido del amor. Nacido del amor no es que Dios me ama. Nacieron realmente de corazón, había el amor. Y sobre ellos profetizó el Espíritu de lo que les iba a pasar a los carnales. De lo que le iba a pasar a Moisés, no por carnal, sino por cumplir la voluntad divina. Vuelve a casa. Sea tu relación con Dios para no afectar la vida de los demás. Vuélvete a casa. Por eso el ministerio es, hermano, no engañar a la gente. No engañarlos en ese falso amor. ¿Cómo vives tu vida distanciada, alejada, te has apartado? ¿Crees que eso estás haciendo lo correcto? Estás equivocado. Si ya no eres el mismo con los demás, estás equivocado. Completamente. Completamente estás mal. Porque uno debe de mantenerse más en unidad, más en armonía, porque eso es lo que estamos enseñando, y a quien llegue hay que meterlo, hay que involucrarlo, porque ese es nuestro trabajo. Como hijos de Dios, es enseñar el amor entre unos a los otros, y no el odio, no la división, no el comernos, no el chisme, no la murmuración, no la crítica. Y de repente, por eso todo aquel que causa división será castigado. Le van a quitar el espíritu. Si un hombre, una mujer enseña a las demás mujeres, a los demás hombres a causar división, Dios lo va a castigar. Serán quitados. Serán quitados. Es más, usted lo puede ver que las personas que no es que no tengan el espíritu, hermano, sino que el espíritu se apartó de ellos, no hablan de este tema. No hablan de este tema. No hablan de unidad, de armonía, no les ves involucrados, amando, enseñando el amor. Pero sí los ve uno haciendo acepción de personas, sí los ve uno causando división, sí los ve uno con esa actitud separatista. Que Dios nos bendiga y nos ayude, porque esto viene, hermano. Espero en Dios que usted no sea parte de los que vayan a causar división, porque los que comieron carne, todos fueron muertos. Así que es mejor comer vida, palabra de vida, para que seamos bendecidos en el Señor. Que Dios te bendiga, Dios te guarde en esta mañana, y gracias a todos los que estuvieron en esta mañana, que Dios los guarde. Mucha gente ha dejado de escucharnos, ya no entra a las transmisiones, pero también les mandamos un saludo. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, y vuelve a casa. Busca tu relación con Dios, y el resultado de tu relación con Dios lo vas a reflejar en la vida con los demás. No una vida personal, sino una vida con los demás. Que Dios te guarde. Gracias. Nos vemos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida. Ponte a cuentas con el Señor. El que se pone a cuenta con el Señor se pone a cuenta con su hermano. Decir, me he alejado de ti, me he apartado de ti, ya no soy el mismo. Perdona. Quiero estar cerca, quiero ayudar, quiero apoyar. ¿En qué puedo servir? Ofrécete a tu pastor, ofrécete a ayudar a tu pastor, ofrécete a ayudar a la iglesia, ofrécete a ayudar a los hermanos, ofrécete, hermano. Ofrécete.
Que créame que tendrás el mismo espíritu que los ministros. Tendrás el mismo espíritu. Habla igual que los ministros. Que Dios te guarde, Dios te ayude. Muchas gracias a todos y les esperamos. Ayúdanos a compartir, queridos hermanos, para que otros sean de bendición. Denle like a la página para que le lleguen las notificaciones y les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida. Dios te bendiga y muchas gracias por su tiempo.